Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. El programa de hoy se llama Permitiéndome Sentir y tenemos una invitada muy querida, se llama Natalie Goldschmidt, quien es psicóloga especialista en logoterapia. Natalie, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Los acompañamos como siempre, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón, quien les habla. Hola Inés. Hola Eduardo y hola a nuestros oyentes. A Natalie, gracias por tan bella compañía hoy, especialmente por el cariño que nos ha unido siempre. Es una gran alegría tenerte con nosotros. Gracias por invitarme. Sí, con mucho amor. Bueno, Natalie, ¿qué es la logoterapia? Cuéntanos, sí, porque estábamos pensando que era como algo relacionado con imagen, terapia, estábamos diciendo logo tal cosa, de terapia tal cosa. Bueno, logo quiere decir sentido, Ya. terapia. Entonces la logoterapia es un enfoque de la psicología que se centra en encontrar sentido a lo que te pasa en la vida, es decir, el para qué de los momentos difíciles y dolorosos que te toca vivir. Okay. Muy importante, ¿no? Y cómo estas situaciones difíciles y dolorosas te ayudan para ser mejor persona, son oportunidades de crecimiento, de madurez, de aprendizaje. Claro. Yeah. ¿Y tú trabajas con adultos, con niños? Trabajo con adultos y con pareja. Yeah. Natalie, ¿y cómo llegaste a interesarte por las emociones? Bueno, yo creo que las emociones se volvieron casi que una pasión en mí hace ya algunos años. Primero porque me tocó trabajarlas en mí, tocó quitarme muchas capas y quitarme la armadura. Y casi que al mismo tiempo empecé a verlo en mis pacientes, que sin importar la edad que tenían, llegaban como muy cerrados a consulta. Y tocaba casi que empezar a ayudarles a quitarse esas capas y empezar a hablar de emociones y empezar a casi que aprender a sentir. Yeah. No sabemos sentir. Nos negamos esa oportunidad de sentir, ¿no? Muchas veces. Yo creo que por un lado nos la negamos, pero por el otro lado crecemos en una cultura mundial, en donde las emociones se clasifican como buenas y como malas. Uh-huh. Entonces vemos que todos los niños están creciendo, incluso a lo mejor nosotros también crecimos de la misma manera, en donde mientras sintiéramos alegría estábamos bien, pero si estábamos tristes, con miedo o con rabia, eso es malo. Se tocaba reprimirlas. Tocaba de alguna manera reprimirlas. Entonces tú ves el niño que se pegó y le dice no, pero no llore, que no pasó nada. Pero es que el niño se cayó, se pegó y al niño le duele. Y más adelante vemos la niña que terminó con el novio, que se peleó con la amiga. No, eso no pasa nada, eso no pasa. Entonces empezamos a negar las emociones, Uh-huh. porque se vuelven buenas y se vuelven malas. Y realmente hay emociones agradables de sentir o cómodas de sentir, y hay emociones incómodas o desagradables de sentir. Yeah. Pero no hay emociones buenas y malas. Hay emociones, todas igualmente importantes, todas igualmente necesarias, y cada emoción trae su aprendizaje. Yeah. ¿Y qué has aprendido de las emociones? Sus aprendizajes. He aprendido de las emociones que me conectan conmigo, que me ayudan a conocerme mejor, que me ayudan a soportar y a superar los momentos difíciles y dolorosos de la vida para poder encontrar un sentido. Yeah. Eso es lo que he aprendido. Natalie, nos dijiste ahorita que no había emociones ni buenas ni malas. Bueno, pero ¿qué tipo de emociones hay? Mira, yo trabajo casi que con 4 emociones básicas, porque de emociones podemos hablar una cantidad. Uh-huh. Pero digamos que las 4 emociones básicas con las que yo trabajo son alegría, miedo, rabia y tristeza. Y de ahí se derivan una cantidad de cosas. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no trabajamos las emociones a tiempo, terminamos en una depresión, terminamos en una crisis de ansiedad, terminamos con resentimientos, con sentimientos muy extremos. Y la gente por lo general piensa que si no sentimos la rabia es porque no queremos ser resentidos. Uh-huh. Es que la rabia y el resentimiento no, o sea, el resentimiento terminaría siendo el exceso de rabia, Yeah. que no se habló, que no se digirió, que no se trabajó y que no se sanó. Igual la depresión. Cuando estamos hablando de una depresión, no de una depresión endógena, sino una depresión con una causa específica, que podríamos decir que es el exceso de tristeza, la tristeza que no se trabajó. Yeah. Y sentir tristeza es absolutamente normal y es supremamente sano. Si tú tuviste una pérdida, si tú algún fracaso, si perdiste a alguien, sentir tristeza es absolutamente normal y es absolutamente sano. Claro, yo siempre he pensado que si Dios como inventor al inventar este cuerpo hubiera creado que era inútil
tener lágrimas y lagrimales, pues no los hubiera creado, ¿sí? Además que las lágrimas limpian el alma. Claro, y son muy necesarias porque son un desahogo precisamente para todas esas emociones reprimidas, Sí. y que son, yo las veo como la válvula de escape que tiene una olla de presión, y gracias a las lágrimas se va sacando esa tristeza, ese dolor o esa rabia o lo que sea, porque si no se sacara, en cualquier momento explotaría y los daños serían terribles. De acuerdo, y hablando de lo que tú estás diciendo, Inés Elvira, y con la pregunta que me acabas de hacer, Eduardo, ¿qué más se ha aprendido de las emociones? Que si no las expresamos, el cuerpo no las paga. Entonces la olla a presión de la que tú estás hablando es ese cuerpo desbaratándose y explotando y mirando a ver por dónde saca todo lo que tenemos por dentro que no hemos, digamos que, sacado de una forma sana. Yeah. Que es primero aceptándolas, expresándolas y sanándolas. Así Pero es. tú dices el cuerpo de la parte física, El cuerpo en de la forma parte- en forma de enfermedad. En forma de enfermedad, tal cual. A veces no tiene que llegar uno hasta una enfermedad, pero en forma de dolores, de inconformidades, de un reflujo, una gastritis, el colon inflamado. Tienen que ser enfermedades graves, pero pueden llegar también enfermedades graves. Claro. Además, yo creo que como somos seres integrales, esa enfermedad que siempre la asociamos con el cuerpo físico, muchas veces se vuelve una enfermedad mental, una enfermedad emocional y enfermedad hasta espiritual, porque el alma se siente afligida y todo el ser está afligido. Sí, en el momento que nosotros veamos las emociones como un medio para poder sanar, como un medio para poder crecer, como un medio para poder encontrar sentido, ya no vamos a estar de pelea con ellas. Claro. Las vamos a aprovechar y vamos a entender que, como dije antes, traen su aprendizaje. Ya. Oye, ¿y cómo aprovecha, digamos, uno una rabia, un miedo, una emoción de esas que tú dices no son tan agradables de sentir? Mira, yo creo que lo más importante primero es, y valga la redundancia, es el miedo a no sentirlas. Ya. O sea, el miedo a no sentir miedo, el miedo a no sentir rabia, el miedo a no estar triste. Dependiendo del caso, cada uno lo puede aprovechar dependiendo de lo que esté viviendo en ese momento. Pero la tristeza es la pérdida de algo valioso. La rabia es cuando te arrebatan eso valioso que tú tienes. Y el miedo, la verdad que he descubierto o he llegado a la conclusión bien recientemente, que realmente lo que tienes que aprender con el miedo es a confiar en ti misma o en ti mismo. Eso es lo que tienes que aprender con el miedo. ¿A qué le tienes miedo y por qué te sientes incapaz de hacerlo tú o de vivirlo tú? Okay. Oye, Natalie, yo he estado observando últimamente en algunas reflexiones que he hecho sobre las emociones precisamente, que la insatisfacción juega un papel como de común denominador en la mayoría de las emociones, oye. Como esa insatisfacción te lleva a la tristeza porque las cosas no son como yo quería, te lleva a la rabia porque también no son como tú querías. O sea, al final parece que todo lo que nos afecta es porque no es como uno esperaba o quería, que es esa insatisfacción. ¿Cómo la ves tú? Mira cómo lo veo yo. Como dije hace un ratico, las emociones nos llevan a podernos conocer a nosotros mismos, de conectarnos con nosotros mismos. Y dentro de ese conocernos y ese conectarnos, empezamos a comprendernos como personas perfectamente imperfectas. Sabemos lo que nos gusta de nosotros, lo que no nos gusta de nosotros, lo que podemos hacer bien, lo que no podemos hacer bien y lo que podemos hacer mejor. Hay cosas que simplemente no podemos hacer bien, hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que hacemos bien. Como yo veo la insatisfacción es como parte de la perfección. ¿De la búsqueda de la perfección? De la búsqueda de la perfección y de la necesidad de perfección. Y es un poco también lo que el medio nos exige, ¿no? Y ahorita con las redes sociales es peor que nunca, porque tú en redes sociales estás viendo la supuesta perfección de todo el mundo. Las relaciones perfectas, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, el Photoshop. Entonces la mujer es absolutamente divina, el hombre es un churro espectacular. Y la perfección, estamos constantemente buscando, y lo digo muy entre comillas, una perfección que no es real, porque somos seres perfectamente imperfectos. Y tenemos que aceptarnos como seres perfectamente imperfectos y de alguna manera querer nuestra imperfección. Somos luz y somos sombra. Hay sombras que tenemos que mejorar, hay sombras, por supuesto. No somos seres acabados. Tenemos que trabajar en eso. Pero la insatisfacción lo veo como una búsqueda o una necesidad de perfección. Claro, al no encontrarnos perfecto y comparándonos todo el tiempo con todas estas redes sociales y todo lo que vemos a nuestro alrededor, eso causa tristeza, rabia, incluso miedo.
Y tenemos que buscar por qué esas emociones nos están causando eso y trabajar en nosotros mismos. Lo que tú dices de las redes sociales es impresionante. Ahora Es impresionante. nos bombardean todos los días, o sea, ni siquiera todos los días, a toda hora, con modelos y estándares que son imposibles de cumplir. O sea, es una Sí. barbaridad. Oye, y eso, claro, tú trabajas con adultos, pero a los niños, a los jóvenes, eso les debe estar dando durísimo. Sí, pero les da duro, yo creo que diferente. Yo creo que con adultos siente uno más el tema de la perfección e imperfección, Sí. ¿ok? Es que esta persona sí tiene el matrimonio perfecto, esta tiene unos hijos divinos, ese tema de perfección e imperfección. Con los niños, pues que los niños tan chiquitos igual no deberían tener acceso a redes sociales, Sí. pues además es ilegal, pero digamos ya con los adolescentes que sí pueden tener acceso a algunas redes sociales, es más el tema de no poderse perder nada, de tener que estar activo y perteneciendo todo el tiempo. Tremendo, ¿no? Porque Sí. es una presión. Una ansiedad fuerte. terrible. Sí, porque ahorita todo es por medio de redes sociales. O sea, ya que un niño coja el teléfono y hable con un amigo por teléfono es muy raro. No saben cómo hacerlo. Todo es por medio de chat. Natalie, las emociones, ¿cómo nos hacen humanos? Mira, las emociones tienen una cosa que es que nos vuelven vulnerables. Ya. Muchas personas creen que es que el hecho de sentir te hace débil y que el hecho de no sentir te hace fuerte. Ujú. Desde mi punto de vista, el hecho de permitirte sentir te hace fuerte, porque te permite ser humano. En la medida en que nos volvemos vulnerables y que nos dejamos tocar por el otro, tocar por nosotros mismos y tocar por el otro, nos volvemos humanos, nos volvemos reales. Ujú. Ser humano es ser real, no es ser perfecto, es ser real. Las personas reales sufrimos, las personas reales lloramos, las personas reales amamos, las personas reales celebramos, somos felices. Las personas reales tenemos todo. Y tenemos también esos altibajos, ¿no? Que a veces Claro. estamos mejor que otras veces. Y caer no es malo, caer es simplemente una oportunidad de experimentar algo para tener también otra oportunidad de levantarte y superar esa situación, ¿no? Entonces me parece muy interesante el enfoque que nos estás compartiendo hoy. Natalie, digamos que culturalmente yo tengo la percepción de que ustedes las mujeres tienen como más libertad para expresar y Vivir las emociones. vivir las emociones. Los hombres no tanto, los hombres nos castran, digamos, eso desde chiquitos. En consulta, ¿cómo te va con los hombres? Tienes razón. Para las mujeres de alguna manera es más fácil, entre comillas, es más permitido que un hombre. Constantemente oímos la expresión de que los papás le pueden decir a los niños no lloren, que usted no es una nena. Ujú. Entonces de alguna manera los cohíben para poder sentir. Pero en consulta puedes encontrar hombres que sienten muchísimo y mujeres que no se permiten sentir tan fácil. Ya. Pero la mayoría de mujeres se permiten sentir más fácil que los hombres. En consulta, pero puedes encontrar las dos cosas. Ok. Es que me quedó sonando lo que dijiste de que ciertamente es como un patrón arraigado en la sociedad, que si sientes más, eres más débil, ¿no? Todo lo contrario. Y fíjate que también son patrones culturales, ¿no? Del machismo y de todo eso. Yo me acuerdo que en mi familia, por su origen geográfico, pues se suponía que era machista el hombre. Y yo me acuerdo que mi papá, cuando llorábamos o nos íbamos a acercar a un abracito, un beso o algo, nos retiraba diciendo no sea blandita. Era el término que utilizaban, ¿sí? Y uno se iba todo como el perro con la cola entre las piernas, todo achantado porque no había podido como ni recibir el afecto de su papá ni expresar lo que sentía. Entonces esa parte cultural, por más de que la sociedad actual ha cambiado, sigue marcada. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ya marcada. Indirectamente, pues la ocultan un poco más, pero sigue. No, sí, sigue. Sí, sigue. Yo pienso que la cultura de las emociones todavía nos hace falta mucho aprender de ellas y permitírnoslas. Es que es permitirnos sentir, Claro. darnos permiso de sentir. Que es tan importante. Que es ¿no? tan importante no tenerle miedo a las emociones. Aprender a conocerlas. Claro. Y aprender a canalizarlas, pienso yo, Claro. para que esa energía, esa fuerza energética que las conforma, como no estamos hablando positivo y negativo, sea como adecuada a los resultados que Claro, queremos obtener. permitirles que lleguen, que se queden en el momento, el tiempo que se tienen que quedar, pero también que se vayan, ¿no?
Sí, claro. Pero no es sacarlas antes de tiempo, Pero mira, es permitirles que hagan su trabajo. claro, pero mira que es muy importante eso que estás diciendo, porque por ejemplo con la tristeza y más cuando se va volviendo crónica, la gente llora y llora y llora y llora sin medida. Y yo creo que para algunas emociones pienso que es importante uno decir, bueno, voy a llorar una hora voy a llorar, ponerme por reloj, 1 hora voy a llorar, pero voy a ser consciente de por qué estoy llorando. Y cuando se pase la hora, voy a hacer otra cosa, y si quiero después repetir otra hora de ponerme a llorar o 24 horas de llorar, pues defino el tiempo y me pongo a observarla y a llorar conscientemente. Permitirnos que llegue, no tener, vuelvo y repito, no tenerle miedo a que llegue la llorada limpia el alma. Claro. Y además, a la medida que te permite sentir, que te permite llorar, que te permites expresar la rabia, el miedo es un poco más complicado, porque es que cuando tienes tristeza lloras, cuando tienes rabia explotas, le pegas a un cojín, y cuando tienes miedo, ¿cómo expresas el miedo? ¿Corres? Se paraliza uno. Se paraliza veces. uno, porque si no hay algo que te está persiguiendo, Ya. no corres. Sí, porque el pánico El miedo es paraliza súper uno. difícil de sentir. Yo pienso que es el más difícil de todos. ¿Y cómo podemos trabajar el miedo? Porque lo que tú dices es cierto, y nos paraliza cualquier situación de la vida, Sí. tu trabajo, tus relaciones. Todo, no Todo. duermes, no comes, el miedo es complicadísimo. Lo que yo he aprendido con el miedo, en general con todas las emociones, pero principalmente con el miedo porque es como la más difícil de sacar. Ujú. Por lo general el miedo empieza con una sensación o con un malestar físico. Te empieza una sensación de incomodidad en el estómago, como alguna presión en el pecho, nada grave, una presión de angustia de pronto, con algún dolor en el cuerpo, con dolor de cabeza de pronto. Cada persona tiene su manera en que empieza a sentir el miedo. Ya. Mi invitación y lo que yo le digo a mis pacientes es, apenas reciban esa sensación física, permítanse sentir esa sensación física. Y siéntense en algún lugar, respiren profundo y permítanse sentir esa sensación física. Eso va a ir pasando, pero permitámonos sentir esa sensación física que es absolutamente incómoda Ujú. para poder ir sacando el miedo. O sea, que el miedo, porque si el miedo llega es porque tiene algo que necesita decirnos. Permitir entender, tener esa comunicación con el miedo que tenemos que tener en ese momento. Ya. Sentirla podría ser como una forma de descargar esa emoción, que pierda fuerza. Eventualmente perderá fuerza, pero la primera sensación es que tiene muchísima fuerza. Y la primera sensación es salir corriendo. Salir corriendo es, no lo voy a sentir, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a hacer otra cosa y no le voy a parar bolas a esto que estoy sintiendo. Pero esto que estás sintiendo, una información te está tratando de decir. ¿Y cómo hace uno para saber qué es lo que le quiere decir a uno cada emoción? Mira, eso depende mucho de lo que estés viviendo. Cada persona es diferente. O sea, como yo te decía hace un ratico, para mí el miedo es aprender a confiar en ti mismo. Pero pues depende qué es lo que necesitas aprender a confiar en el determinado momento de tu vida en el que estás sintiendo ese miedo. Ujú. ¿Y cuál es la razón de ese miedo? Esto, por supuesto, hablando sobre causas que tenemos claras de por qué sentimos, o sea, qué activó lo que estamos sintiendo. Ya cuando no sabemos, ya eso es un tema pues mucho más terapéutico y mucho más que toca mirar y escarbar y analizar, etcétera. Hay que empezar a buscar a ver qué. Sí, claro, ese es otro trabajo, pero pues acá digamos, asumiendo que tenemos una causa específica de por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Sí. Natalie, y cuando dices, bueno, hay que permitir que la emoción llegue, tiene un tiempo. El tiempo es muy relativo, y ¿no? se El va. tiempo es de cada Sí. persona, pero sí. Cuando te Pero- permites sentirlo, pasa. Hay que tener la certeza de saber qué va a pasar. Si no, la angustia es enorme. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hace uno para determinar Saber. el tiempo? O como dijo Inés, uno le pone un Tiempo. timer al... No, entiendo lo que dijo Sí, sí. Inés, de darte el permiso y permitirte llorar por 1 hora porque tienes que descargarte. Eso es, Sí. eso es por un lado. Pero por el otro lado es que me voy a sentir triste. O sea, se murió mi papá y voy a estar triste 1 semana. No, El tiempo que sea necesario. el tiempo que sea necesario con la certeza ¿De qué va a de que pasar? esto es un proceso y que va a pasar. Ya. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que yo no te puedo decir que es que un duelo se vive en 6 meses, en 1 año o en 2 años. Los estudios dicen que un duelo demora 2 años. Pero hay personas que viven un duelo en menos tiempo y hay personas que viven un duelo en más tiempo. Es muy personal, es que depende mucho de la persona. No somos máquinas, somos seres humanos. Fíjate que con esto de los miedos, pues yo en algunos temores que he tenido, como temor a la altura, pero no altura de un avión, de un ascensor, sino por ejemplo altura de estar parada en una mesa y no ser capaz de bajarme, sabiendo que lo podría hacer, ¿no?
Pues la única forma que yo he logrado de superar eso fue enfrentándolo, ¿no? Confiando en ti misma. Sí, lanzándome. Confiando en ti. Sí. Tú solamente te lanzas cuando confías en ti. Y cuando te lanzas y caíste bien, aprendiste a confiar en ti. En eso, seguramente la vida te va a traer otra oportunidad para sentir otro miedo y para que aprendas otra vez a confiar en ti desde otro punto de vista. Pero en eso aprendiste a confiar en ti. Te puedes caer, o sea, te puedes lanzar y puedes caer parada. ¿Y qué consejo le podrías dar a nuestros oyentes respecto a esas 4 emociones que para ti son tan importantes en el aspecto de algo práctico que ellos puedan aplicar en la vida diaria? ¿Es posible? Pues yo pienso que el consejo es lo que yo acabo de decir: permítanse sentirlas, no le tengan miedo a las emociones. En la medida que se lo permitan y que vean que aprenden de ellas, que se conectan más con ustedes mismos. Es que algo que es bellísimo que yo he aprendido de las emociones, en mi caso, ya a nivel personal, es que he logrado conectarme conmigo y ser una persona real y mostrarme para mí y al mundo como una persona real, como una persona que tiene miedos, que tiene tristezas, que a veces le da rabia, que tiene inseguridades, que tiene heridas, pero que estoy dispuesta a sanarlas. Uh-huh. Hay un libro muy bonito de Elizabeth Lesser que se llama Broken Open, que habla de cómo los tiempos difíciles nos ayudan a crecer. O sea, cómo abrirnos. Uh-huh. O sea, cuando uno está roto y se abre y se permite sentir y se permite explorar, cómo eso nos ayuda a crecer. Claro. De eso es lo que habla el libro. Y habla de ese Open Secret que me pareció, o secreto abierto, que me parece, que me encantó el término además. Ella dice una frase muy bonita de Rumi, que en uno de sus poemas, que dice que todos tenemos un Open Secret, que es un secreto abierto. Y ese secreto abierto es que todas las personas tenemos inseguridades, todas las personas tenemos heridas, todas las personas nos ponemos tristes, todas las personas tenemos miedo, pero no lo hablamos. Y cuando nos damos la oportunidad de ser vulnerables y hablarlo, nos damos cuenta que todos estamos igual. Entonces es un secreto que todo el mundo sabe, por eso es un secreto abierto, pero nadie habla de él. Porque yo también he encontrado que en la medida en que yo me he abierto y me he mostrado imperfecta, o sea, real, me doy cuenta que conecto mejor con la gente y que acerco más a la gente a mi vida, porque todos estamos igual. Claro, y somos entonces espejos los unos de los otros, claro, y nos identificamos. Es bellísimo porque, como lo que tú me preguntabas, Eduardo, hace un ratico, somos seres humanos. Sí, sí. Yeah. Y es maravilloso darnos esa oportunidad de ser lo que somos, ¿no? Porque si Dios hubiera querido que no fuéramos humanos y no sintiéramos, pues no habría creado esta vulnerabilidad en nosotros, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Desde el punto de vista entonces de lo que nos acabas de decir y de las emociones, o sea, las emociones nos hacen a todos iguales. Sí, en términos de ser seres humanos, o sea, sí. Cada uno con lo de cada uno, cada uno con su historia, cada uno con sus inseguridades, cada uno con sus heridas y cada uno con lo que tiene que sanar, pero sí. Y con lo que tiene que vivir y experimentar en esta ocasión. En esta vida, sí. Por supuesto. Porque, por ejemplo, hay personas que vienen a trabajar, pongamos, la inseguridad, mientras que otros vienen a fortalecerse en la parte de su sensibilidad, que son muy vulnerables y frágiles. Entonces es relativo, ¿no? Dependiendo de cada caso, pienso yo también. De acuerdo, dependiendo del aprendizaje que cada uno tenga que hacer. Sí, fíjate que anoche me pasó algo curioso porque de pronto recibí como una noticia de algo y observé que sentía, una sensación que sentía aquí como por toda la parte del esternón, que me subía como hacia la garganta, y empecé a observarlo y a aceptarla, y fue muy representativo para mí, muy significativo ver qué era lo que la estaba causando, aceptarlo y al mismo tiempo como alegrarme por haber tenido el valor de verla y aceptarla y hablarla. Imagínate, me Totalmente. pareció súper chévere el ejercicio. Y pues esta es como una invitación que hemos visto en nuestros últimos programas, que todos nuestros invitados vienen a hacer, que es: sientan, dense el permiso de sentir las emociones, vívanlas. Y la satisfacción además que sentimos cuando nos permitimos sentirlas, cuando además vemos que pasó, cuando pasó seguimos vivos y siendo mejores personas, mejores versiones de nosotros mismos cuando pasaron, porque no lo permitimos. Natalie, ¿y las emociones cómo te conectan con tu verdadero ser? Te permite ser real y tu esencia ser real.
te quitas toda la armadura que tienes, te quitas todas las capas que te has puesto a lo largo de toda la vida, porque todos nos hemos puesto capas a lo largo de toda nuestra vida para sobrevivir, independientemente de la historia de cada uno. Entonces, cuando te empiezas a quitar todas las capas, te permites ser, te permites encontrarte, te conectas con tu ser, con tu esencia. Sí, ese real al que tú te refieres y pues que aplaudo realmente que lo hayas implementado en tu vida y te hayas dado el permiso de sentir y de ser lo que eres. Es algo como fuera de lo normal dentro de nuestro mundo y más en este campo de asesorar a otras personas. Generalmente las personas que realizan esta labor se muestran impermeables a las emociones y ajenas totalmente al dolor y al sufrimiento del paciente. De manera que uno como paciente al ver eso, uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo hago para ser así como esa persona? ¿Cómo hago para que me rueden las cosas y yo no sufra? Mira, una de las cosas que me llamaron mucho la atención y que me encantan de la logoterapia es que uno, lo que sana es el vínculo entre terapeuta y paciente. Que la logoterapia me permite ser yo en terapia, en la consulta. Yo lloro con mis pacientes. Gracias a Dios me permiten llorar con mis pacientes porque si no creo que terminaría enferma. Claro, muy porque cargada. cuando se va el paciente yo ya no lloré, entonces me quedé con algo. O sea, eso es en el momento. Y yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan a consulta en la primera sesión, les digo, lo que van a encontrar es esto. No lo sé todo. Cuando algo no lo sepa se los voy a decir. Cuando algo lo sepa se los voy a decir. Cuando tenga que llorar con ustedes voy a llorar. Yo siento rabia con mis pacientes, lloro con mis pacientes. Puedo hasta sentir miedo con mis pacientes también. Me permito sentir. Y lo que sana es el vínculo. Claro. Y es muy importante, ¿sabes? Porque cuando tú expresas ese sentir, tú estás expresando que estás conmovido, que te conmovió el sufrimiento de esa persona. Y eso es un vínculo increíblemente maravilloso y sanador. Además, porque también me he encontrado que la gente no se permite sentir, pero el otro no permite que tú sientas. Entonces, cuando llega alguien, llega un amigo, ¿no? No estoy hablando en consulta. Estamos en una reunión o llega un amigo o llega tu hijo o tu esposo o alguien y esta madre dice, no pasa nada, déjelo pasar, ¿no? Ay, no le pare bolas, no le dé importancia. Entonces llegan estas personas a terapia y llegan donde alguien que los está dejando sentir y que los está permitiendo y que no está diciendo usted no tiene derecho, usted es un débil o usted es un inmaduro, sino que todo lo contrario los está animando a sentir. Comprendiendo, y ¿no? comprendiendo de una persona exactamente enfrente que los está comprendiendo cómo sienten, se vuelve un espacio bellísimo en terapia. Y solamente eso, como lo que sana es el vínculo, ya te permite sanar. A veces no toca hacer gran cosa. Entonces, cuando tú me pides un consejo para las personas que nos están oyendo es, permítanse sentir, porque a veces solamente permitirse sentir es ya suficiente. A veces necesitamos ayuda profesional y cuando uno necesita ayuda profesional es importante buscarla. Eso también es signo de fortaleza. Saber que cuando uno no puede solo necesita buscar ayuda. Eso no es signo de debilidad como muchas personas creen, ni de locura, ni de nada por el estilo. Es amor propio y saber que uno solo no puede y buscar ayuda. Pero muchas veces el solamente hecho de permitirte sentir hace que pase. Pues encontrar ese espacio en el que tú puedas expresar las emociones. Y totalmente. Yo creo que, o sea, al día uno se carga de un montón de cosas, unas más importantes, bueno, más fuertes que otras, y uno no tiene el espacio para poder desahogarse y poder sacarlas. De acuerdo. Y es que yo creo que el mismo medio hace que cuando alguien está llorando, por ejemplo un hijo o tu mamá o alguien está llorando, uno se asusta porque no sabe cómo ayudar a la persona y ese miedo hace que uno le diga a la persona no llores, todo está bien, como a negar una realidad y eso lo cohíbe a uno para expresarse. Es todo un círculo vicioso, ¿no? Donde nos ayudamos los unos a los otros a entorpecer ese sentir. De acuerdo. Con lo que estás hablando, recuerdo otro libro que leí que se llama Healing Through the Dark Emotions, que es sanando desde las emociones oscuras. No recuerdo el nombre de la que escribió el libro en este momento. Ella cuenta al principio del libro que ella, digamos que entró en todo este tema de las emociones porque ella tuvo un bebé. El bebé, después de un embarazo casi que normal, entra a cuidados intensivos, nace con un problema. Y mientras el bebé está en cuidados intensivos, ella tiene cita al dentista. Y cuando llega al dentista y el dentista le pregunta ¿cómo estás? No era la primera vez que iba donde ese dentista. Ella le empieza a contar cómo está.
está triste, está asustada, su hijo no sabe si va a vivir, si no va a vivir. Esta mujer empieza a hablar, el dentista le dice, espere un minutico, el dentista se va y nunca vuelve. ¿Qué es lo que estábamos hablando? La gente tiene miedo a sentarse a que el otro sienta, nunca vuelve. Después el hijo falleció y ella escribió este libro que se llama Healing Through the Dark Emotions, que también me encanta, porque es podernos adentrar a esas emociones, digamos, oscuras, como las llama ella, que es el duelo, el miedo, la depresión, o sea, la falta de fe. Pero es eso, no permitimos al otro, entonces no lo permitimos ser. Sí, claro. Una pregunta que me asalta en este minuto, y es respecto a las alegrías, porque entre las 4 emociones importantes que mencionaste está la alegría. ¿Qué importancia tiene la alegría en la terapia que ustedes practican? Bueno, es parte de las 4 emociones con las que yo trabajo. Normalmente pensaríamos que la alegría la siente todo el mundo y pues es también muy triste ver que hay muchas personas que no se permiten sentirse alegres porque no se sienten merecedoras de muchas de las cosas que les pasan o muchas de las cosas que tienen. Y también hay que aprender a vivir y a saber vivir alegre y aprender a vibrar desde el amor, a vivir agradecido, tener en cuenta las cosas buenas que nos pasan todos los días. Muchas de las tareas que yo les pongo a mis pacientes es escriba 3 cosas buenas que le pasaron durante el día. Y no tiene que ser nada espectacular. Puede ser que estaba caminando y vio una mariposa, o que el cajero del supermercado le sonrió. No tienen que ser pues que me gané la lotería, o que me ascendieron en el trabajo, o que me propusieron matrimonio. Puede ser las cosas más sencillas de la vida y permitirnos sentir la alegría día a día, porque eso nos eleva la vibración. Claro, porque yo creo que muchísimas personas en el mundo van a consultar porque tienen esas emociones de tristeza, de rabia, esas entre comillas nocivas. Pero nadie va a consultar por si hay alegría, eso sí nadie va. Pero el poder uno como despertar y revivir en las personas la importancia de la alegría en la vida, pienso que es importantísima, ¿no? Toda la razón, absolutamente. O sea que una invitación a que seamos más alegres, Sí. a que nos riamos más. A que veamos lo bello que hay cada día. Sí, Así el día esté gris. A que busquemos la mariposita, que acá en Bogotá se ven muchas. aunque uno Muchísimas. crea que no, pero... Y vemos las flores y le podemos Sí. sonreírle a la gente. Ay, sí. Es tan bello ver cómo solamente con el hecho de sonreírle a una persona, la persona nos sonríe de vuelta y salimos felices del supermercado. Claro. Y tener en cuenta como a la persona que está al lado, porque uno pasa al lado de muchas personas como si fueran muebles o como si fueran objetos inanimados, ¿no? Cuando es tan fácil detenerse un momentico, ¿no? Y una sonrisa como tú dices, es hermoso. Sí. No, me pareció muy interesante lo de la alegría porque habíamos tenido pues otros entrevistados y nunca nos habían hablado de la alegría. Siempre como que la rabia, la frustración, bueno, eso, pero de la alegría nunca, yo creo que daba uno por sentado que la gente, Es feliz. o que la alegría es algo común, no sé. Lo tomamos o sea, como un hecho y no lo valoramos como Sí, lo sí, deberíamos sí. valorar. Eso me pareció súper Sí. interesante, me quedó sonando un montón. Sí. Pues a mí me quedó sonando mucho lo de sentido de vida, porque yo realmente he tenido que encontrar a lo largo de mi camino un sentido de vida para yo poder tener razón de existir, y creo que en el ser humano en general haya una gran ausencia de ese sentido de vida. Así es que aquí mi planillador oficial tiene que... Para el sentido de vida, Sí, para sentido La más de feliz. vida. Cuando Bueno. quieran, acá estaré nuevamente. planillada. Natalie, si alguien te quiere encontrar, si quiere una consulta contigo, Te dejo mi email. sí. Es Natalie Nesim con doble S y de iglesia M mamá @gmail.com. NatalieNesim@gmail.com. Bueno, También- ya saben, Sí, también nos pueden escribir cualquier cosa a través nuestro. claro que sí. No, pues el programa de hoy fue muy bonito. Muchas gracias, Natalie. Gracias, Inés. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. La próxima semana estaremos con ustedes acompañándolos en otro programa de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Así es que un abracito grande del corazón. Y nos escuchamos pronto. Chao, chao.